Radamés González, director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobús. Muchas gracias, don Salvador. Esa presentación me hace a mí sentirme más que honrado de ser su amigo. Gracias a mi compadre Carlos, Luis José, Anibelka y mi amiga Joana, que ya casi está doble. Felicidades, Joana. Gracias. Gracias por darme la oportunidad de compartir con usted y con todo el público que todas las tardes se sintoniza con ustedes. Radamés, primero y antes de entrar en política, ¿cómo está la ONSA? Muy bien, mira, la ONSA está viviendo ahora mismo un proceso de transformación. Nosotros hemos tenido que explicar mucho esto porque a raíz de aprobada la ley 6317, que es la ley de movilidad, tránsito y transporte terrestre, esa ley daba un mandato en el sentido de que la Oficina Metropolitana del Servicio de Autobuses, ONSA, y la Oficina para la del Metro, ambas debían convertirse en empresas de capital público o de capital público privado. Y la propia ley daba un plazo de 6 meses a partir de la puesta en vigencia de la misma para que se emitiera un decreto en el que se daba inicio a ese proceso de transformación. Esa ley se aprobó en el 17 y no se había hecho nada en esa dirección. Pero la propia ley derogó los decretos que crearon la ONSA y la OPRE de manera directa. O sea, no porque me lo imaginé, sino que la propia ley en un párrafo establece los decretos tales y tales quedan derogados. Entonces, eso provocaba que jurídicamente, hasta tanto ese decreto no se emitiera, la ONSA no existiera, jurídicamente hablando. Porque ni existía el decreto y la ley mandaba a que se emitiera un decreto para el inicio de la transformación. Nosotros, a nuestra llegada, comenzamos a trabajar ese tema y hace un mes y algo el presidente de la República emitió el decreto donde nos da, digamos que, luz verde para iniciar ese proceso de transformación. Es una empresa, seguirá llamándose ONSA, pero en vez de Oficina Metropolitana será Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses, con capital totalmente público, o sea, es una empresa pública. Y entonces, en este momento estamos dando los pasos del lugar para hacer esa conversión. Se va a hacer, digamos que, paulatinamente, no de manera general. ¿Y qué diferencia, sobre todo para la gente común, para la gente que usa la ONSA? ¿Cuál es la gran diferencia entre que sea una empresa pública o que siga siendo lo que es hoy, una entidad pública? Ahí mismo, escúchame para que aclare, porque se hizo una campaña de que la ONSA iba a ser privatizada a raíz de que se conoció que esa transformación. Mira, si duró más tiempo el decreto para emitirse, es porque el señor presidente de la República no quería que nadie interpretara que la ONSA iba a pasar a mano privada. De hecho, nos lo manifestó de manera directa a nosotros. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es, en el caso de la administración, primero, convirtiéndose en empresa, da la facilidad, por ejemplo, de que nosotros como institución podamos, digamos, hacer compromiso más allá del año presupuestario. Me explico. La ONSA, las veces que ha comprado autobuses, por ejemplo, no lo ha podido comprar la institución, sino que el Estado tiene que comprárselo. Porque la institución como tal no puede comprometerse más allá del presupuesto del año. Siendo empresa, sí puede hacerlo. Okay. Y digamos, nosotros ahora... Tiene como más autonomía. Tiene más autonomía. Nosotros ahora podemos decir, mira, Banco de Reserva, nosotros necesitamos 200 autobuses, pero nosotros necesitamos 5 años de plazo para pagarlo. Y con las propias recaudaciones lo sigo pagando. Tenemos como empresa otro asunto que es
sumamente importante, sobre todo para los empleados. Nosotros tenemos empleados con un sueldo mínimo que da pena, lamentablemente, que convirtiéndose en empresa, entonces eso tiene también automáticamente que cambiar. Y pudiéramos decir muchas cosas que en la actualidad, para marcar la diferencia, por ejemplo, esos empleados de OMSA, cuando la conversión sea una realidad, se regirán por la ley de carrera civil y administrativa o por el Código Laboral. Por el Código Laboral. Quiere decir entonces que, por ejemplo, para el proceso de compra también, le pregunto, no se tendrían que regir por compras y contrataciones. Así es. Aunque para usted constituir la empresa, usted tiene que hacer los estatutos, usted tiene que hacer los reglamentos, y entonces en esos estatutos y esos reglamentos usted pone ciertas cosas que traen como consecuencia que se mantenga la transparencia en cualquier proceso. No, eso sí, lo de compras es una manera de edificar a la gente, qué aplica y qué no. Sí. Ahora, el compromiso de transparencia se supone que... Digamos que la empresa pública va a pasar a ser como, por ejemplo, valga la cuña, el Banco de Reserva. El Banco de Reserva, sí. Eso implica... Que el Estado es el dueño de una empresa, que se rige de acuerdo a la normativa mercantil y financiera. Correctamente. Eso implica también, en otras palabras, que la OMSA ahora, o a partir de ahora, está obligada a ser eficiente. Correcto. Que no ha sido la historia conocida de esa empresa pública. Es que no puede ser eficiente, Luis José, hasta tanto no se haga la transformación, y paso a explicarte. Es que la ONSA monta un pasajero en la prolongación 27 de febrero con autopista Duarte y lo desmonta en el hipódromo por 15 pesos. Eso es sencillamente insostenible. Es una responsabilidad del Estado. Ahora, como empresa, nosotros vamos directo a que el Estado subsidie directo al pasajero, no a todos los pasajeros, sino al pasajero. Digamos que el pasajero que se monte en la ONSA tenga un subsidio directo que llegue a la ONSA por el pasajero que se montó. No que nosotros tengamos un presupuesto como lo tenemos ahora, de X, y que si se montaron 10 pasajeros bien y se montaron 20 no. Eso nos obliga a montar mucho más pasajeros, porque a la medida que montemos mucho más pasajeros, entonces el subsidio va a ser mucho más alto. También nos obliga a digamos que dentro de la transformación tiene que verse también una serie de empleados que puedan calificar para entonces ser parte de la ONSA como empresa, otros que si por cualquier razón no quieren, bueno, pues se irán, y otros que si no son eficientes, tendrán que ser eficientes. Radamés, sí o sí. Escuchar que la ONSA va a tener esa transformación aparenta ser muy positivo. Mientras ocurre de manera total, o sea, el proceso que nunca es tan fácil ni tan rápido, ¿verdad? Entonces, ¿qué ahora mismo la ONSA, cómo está de autobuses, cómo está de servicios? Y si en alguna medida no ha sido sustituido el servicio de la ONSA por cuadrantes o por rutas, por las rutas alimentadoras que se han buscado y que están funcionando, que son de capital privado. Mira, primero nosotros, digamos, en este gobierno no se ha podido comprar autobuses, no hemos comprado autobuses, se está trabajando en esa dirección ahora. Los corredores privados, sí, digamos, tienen su ruta independientemente de la nuestra. Nosotros solo salimos de la Charles de Gaulle, que era una ruta para nosotros no muy buena, y lo que hicimos fue que hicimos no muy rentable. No muy rentable. Y lo que hicimos fue un corredor más pequeño saliendo de La Barquita y haciendo un anillo por la Charles de Gaulle, La Barquita y la hermana Mirabal, y créeme que nos está dando más resultados. De la misma manera que los corredores privados tienen corredores, digamos, de ellos, exclusivos,
Sí. También nosotros tenemos corredores exclusivos, como es el corredor que sale de Ciudad Juan Bosch, que es, sin lugar a equivocarme, el segundo corredor más importante, porque la cantidad de personas que viven ahí y todos los días se Ese incrementa. es el que va a las Américas. Sí, correctamente. Américas 27. Correctamente. Hasta- ¿Es una conexión o tiene nosotros la gente que hice- pagar 2 veces? No, nosotros hicimos una especie de transfer Lleguen a para que Megacentro. el que sale del corredor Juan Bosch va a llegar a Megacentro desde el corredor Juan Bosch. Pero Sí. si viene del corredor Juan Bosch y va a la Independencia, entonces creamos un transfer en el hipódromo para que ese pasajero se pueda montar sin tener que pagar de nuevo. Y tiene una buena frecuencia. Sí, Y la demanda. sí, tiene buena frecuencia. Yo diría que Corredor Juan Bosch y Corredor 27 de febrero, que son los dos mejores, tienen frecuencia muy buena. Vale destacar que a nuestra llegada nosotros hemos estado trabajando con la intención de que por lo menos en la 27 de febrero hayan espacio de carriles exclusivos. ¿Por qué lo decimos? Como se concibió en principio. Correcto, ¿por qué lo Como lo decimos? hizo Mira, Hanle Herman. cuando tú sales de la prolongación 27 con autopista Duarte, tú sacas autobuses a 5 minutos, a 7 minutos, ¿Cómo? a 7 minutos. Pero resulta que cuando llega a la entrada de Mano Guayabo, se juntan dos por el tapón de Mano Guayabo. Oh, sí. Cuando llega al otro semáforo, fácilmente se juntan. Cuando llega a Pintura, ya fácilmente tú encuentras 4 o 5 guaguas, Uno tras de otro. una detrás de otra. Entonces eso ¿qué nivel de rompe, receptividad ha tenido en eso Intran rompe la En frecuencia. ese sentido, Sí. Intran y las organizaciones que tienen Sí, que ver. sí. Se está trabajando en esa dirección. Pero se está trabajando, bueno, ya el gobierno lleva 3 años, o sea, se está trabajando o usted entiende que, a ver, para darle un tiempo, que en 4 meses habrá un anuncio en ese sentido, sobre todo porque hay muchos intereses. A mí, hace poco yo hice un comentario del par vial y alguien me dijo por abajo, cállate, que ahí hay empresarios, sobre todo de la Winston Churchill y vinculados con la alcaldía, que no quieren el par vial. Y es por eso que está parada. Entonces, lo propio puede ocurrir con un carril exclusivo. Eso aquí se hizo 1 o 2 años, no más creo. Ujú. Y fueron los empresarios del transporte y los que tienen negocios en la 27 los primeros que se opusieron. ¿Qué nos garantiza que no va a ser así? Yo pienso que como se están llevando los estudios de mejorar el transporte, por ejemplo, en la 27 de febrero, va a obligar a que la gente entienda la necesidad que hay de crear carriles exclusivos. De hecho, al momento de la inauguración del teleférico de los Alcarrizos, nosotros iniciamos una ruta que sale de la entrada de los Alcarrizos por la prolongación 27 de febrero hasta el Huacalito. Y una de las exigencias de nosotros como empresa, porque ese corredor va a ser el primero que se va a transformar, es precisamente la creación de los carriles exclusivos. De lo contrario, nosotros no podemos dar garantía de que la gente no va a durar un tiempo sin que el autobús llegue. Si usted sale del país, y yo sé que todos ustedes lo han hecho, ustedes se paran en la parada Sí. del autobús, Claro. y ustedes saben a la hora que va a Correcto. llegar el La autobús. primera vez que yo vi O eso usted- fue en Sevilla, o- hace o- muchos o si usted años. coge una app O de- una app. Una, usted también se va a dar cuenta. Sí. Con, ¿Por dónde con- viene incluso correctamente. el Entonces, autobús? como está hoy la 27, es imposible que eso se implemente. Y nosotros tenemos, a más tardar en 6 meses, que dar ese paso en la prolongación 27 de febrero. Es más, nos vamos más lejos y decimos, si no es posible en toda la 27, pero que por lo menos por tramos, que sí se puede hacer, pues se haga. Radamés, Carlos. hace un tiempo, quizás a final del año pasado, recibíamos muchas quejas de parte de los usuarios con respecto al servicio. Se quejaban de imprudencias en el tránsito por parte de los choferes, se quejaban de retrasos en las rutas. Yo sé que usted es muy querido por la clase choferil de la ONSA. ¿Qué fue lo que usted hizo en esa institución que se ha logrado mejorar? Por lo menos el nivel de queja la hemos sentido menos. Y uno mismo como usuario de las vías se da cuenta de que hay un poco más de respeto hacia los conductores. Fíjese, yo pienso lo siguiente. Yo soy una persona que vengo desde el piso, decía un amigo, desde el subsuelo. Lo primero que yo hice fue tratar
de ser igual que los empleados de la ONSA. Por ejemplo, nosotros un tiempo récord, cuando llegamos, reparamos una cantidad de autobuses en los talleres de la ONSA. Y eso sencillamente fue porque yo terminaba mi jornada en la oficina y me iba para los talleres a sentarme, a hablar con los mecánicos, a compartir con ellos. Y lo logramos. Y con los choferes lo mismo. Aunque hay que decir que manejar choferes es como los choferes manejar los articulados. O sea, no es tan fácil. Sin embargo, nosotros llegamos y dijimos que lo importante era hacer de la ONSA una institución eficiente, humana y fundamentalmente transparente. Y créanme que logramos un equipo que lo ha captado pie juntilla y así se ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Tratar de buscar ese lado humano para saber nosotros que hoy yo soy el director de la ONSA, pero que hace un tiempo yo fui seguridad de lo que se llamaba Onatrate. Entonces, nunca jamás ese que era seguridad pensó que un día iba a ser el director de esa institución. Entonces, como yo soy un ejemplo, yo he tratado de practicar con ese ejemplo y los empleados se sienten cómodos con nosotros. Quizás sea por eso. Radamés, yo y tú hemos sido parte de una actividad pública que lógicamente nos mantuvo unidos durante un buen tiempo, que fue el municipio. Así es. Tú fuiste regidor, creo que un par de ocasiones, ¿no? En una ocasión. De ahí pasaste, entonces te ascendieron a diputado. Sí. El pueblo ascendió. Por un tiempecito, ¿verdad? Sí, unos sí. cuantos años. Pero ciertamente tú conoces la naturaleza de la vida municipal, conoces cómo se mueve la gente y además conoce que hay una fama que caracteriza a nuestro país y particularmente al espacio urbano. Somos desordenados, somos generalmente ajenos al cumplimiento de las normas y las leyes. Nos regimos muchas veces por la ley de la selva. Sin embargo, se han producido situaciones que muestran que nosotros somos capaces de aprender y a enmendar nuestros errores y nuestras, vamos a decir que nuestras culpas. Por ejemplo, en el ayuntamiento, en la gestión de Johnny Ventura, se trabajó el reglamento municipal de publicidad exterior. Tú recuerdas cómo era la capital, llena de letreros por donde quiera. El techo de las calles y avenidas eran los cruzacalles, se pintaba todo, se pegaban pancartas hasta en los árboles. Un abuso incalificable. Y sin embargo, eso se mejoró. Algunos anormales que Eso cambió. Sí. todavía. Eso cambió. Y en esa gestión de Johnny Ventura comenzamos también un esfuerzo para desarrollar una iniciativa de educación ciudadana. Lamentablemente la gestión se interrumpió ya al terminar la gestión de Johnny Ventura y no se le dio seguimiento. Pero también se trabajó en un reglamento de venta ambulante y economía informal. Esto te lo digo simplemente para mostrar que sí se puede, que es decir, que hay la voluntad para hacer las cosas desde ciertas instancias. ¿Tú crees que hay condiciones en el país para asumir en serio un programa de educación ciudadana en materia vial? Claro que sí. Claro que sí. Que involucre a los operadores del transporte, pero que involucre también a los usuarios, al pasajero, al que cruza la calle. No solo que se puede hacer, sino que yo siento que hay que hacerlo. Resulta que tú te montas, cosas de las que más me molestan, tú vas en un vehículo y de repente uno adelante se va tomando un jugo, se lo toma y tira. Me recuerdo de un anuncio, creo que fue Fello que hizo. Puerco. No, Corporán. Corporán. El puerco de Corporán. Sí, y Tenía que ser un puerco. Normalmente le hago lo mismo. Sin embargo, ese mismo ciudadano se va a Estados Unidos, prende un cigarrillo con un fósforo y no se atreve a tirar el fosforito, el pedacito de palo de fósforo en Me la han calle. dicho que eso está cambiando. En algunas áreas. En algunas áreas. Que el Alto Manhattan y el Bronx Bueno, como que están cogiendo más para este lado últimamente. Pero aún así. Últimamente. aún así, pero Pero que cuando hay se más. mueven y van a otro sitio, ¿saben? Claro, régimen de claro. consecuencia. Entonces, eso sí se puede hacer. Ahora,
tiene que haber una combinación de la autoridad competente para las exigencias. Esta mañana yo hablaba de política con algunos amigos y les decía, es que yo no concibo la campaña a destiempo que hay en el país, sabiendo todo el mundo que existen leyes que prohíben eso. Y tú te vas, mi municipio me da pena, arrabalizado total ¿Cuál de es su vallas municipio? y Santo pancartas. Domingo Oeste. Totalmente. Yo digo, pero no es posible, porque la Junta tiene la capacidad y la calidad de resolver ese problema, y los ayuntamientos también. ¿Y por qué no lo hacemos? Entonces tiene que haber una combinación de exigencia por donde más duele. Y tú sabes por dónde más Sí, duele. claro. Por el bolsillo. Exacto. O por lo que establece la ley, porque la ley establece que si tú como precandidato, sin serlo aún, porque los precandidatos van a salir a partir del primer Son domingo, aspirantes por el momento. aspirantes, te inundan un municipio, la Junta puede actuar en contra de ellos y hasta invalidarle sus aspiraciones. Entonces, tiene que haber una combinación de exigencia por donde duela. Así es que funciona. Así es que tiene que funcionar. Y yo pienso que la gente se va adaptando. Pues qué Porque bueno. fíjate que tú sales de un barrio cual que sea, el peor de los barrios, y te mudas a un barrio de clase media y tú te adaptas. A donde fueres, haz lo que vieres. Tú te adaptas. Entonces, Mejora, la gente mejora. claro, entonces yo pienso que sí se puede hacer. Y no solo que se puede hacer, sino que tenemos que hacerlo. Pero-